el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes. Buenos días, José. Buenos días, Julio, Eury, José, a Marilena, a Buenos días, Nivelta, hermano. Orlando y a todo el equipo. Muchísimas gracias por la invitación. José, sobre el tema de la segunda mayoría, en términos jurídicos, ¿por qué entiendes que le corresponde al PLD? En términos jurídicos, porque el artículo 178 de la Constitución es claro cuando habla de la composición de ese consejo. ¿Cómo estará compuesto? Estará compuesto por los presidentes de ambas cámaras, por dos jueces de la Suprema, el presidente de la República, el procurador, y entonces habla de un senador de un partido o bloque de partidos distinto al que pertenezca el presidente del Senado. Y por esa razón entendemos que ese senador es de nuestro partido. ¿Por qué? Porque el bloque de partidos que llevó al presidente del Senado, que es miembro de pleno derecho, está compuesto por los demás partidos que están representados en el Senado. Entonces, por esa razón, para que se dé cumplimiento a lo que dice el artículo 178, la segunda mayoría está representada en el senador de un partido o bloque de partidos distinto al del presidente de esa Cámara. Básicamente, en cuanto a eso, el tema de los votos, ¿qué representa? ¿Cuál tema de los votos? La ¿De las legitimidad elecciones de o de las los urnas, votos a interno? la legitimidad de las urnas. Exactamente. Lo que ocurre es que la designación viene dada ya por una legitimación que se hace en el proceso de las elecciones. Y esto no es nada nuevo, Julio. Si nosotros vamos a los precedentes de las cámaras, nos vamos a dar cuenta que las discusiones siempre han estado girando, estaban girando en torno a que esa fuerza mayoritaria, la segunda mayoría, era la que había sido el resultado de las votaciones de los procesos inmediatamente previos a la selección de los miembros para ese consejo. En el 2016, en el acta de la reunión de octubre del 2016, en la página 83, el hoy José Paliza, ministro de la presidencia, cuando era senador, preguntaba que quién era que determinaba la segunda mayoría. Y él se autorrespondía, las urnas, no un cuarto frío o una comisión, o el análisis quizás interesado de un grupo. No, lo determinan las urnas. Y las urnas, en el pasado torneo electoral, le dio al PRM y cita la cantidad de votos que le da. Pero más aún dice, la segunda mayoría la da el pueblo con su elección. Pero si queremos medirlo de otra manera, también se pueden hacer en función de los escaños obtenidos. Pero obtenidos ¿por quién? Por los partidos, no por las personas, por los partidos. ¿Por qué? Porque en ese momento habían dos senadores del PRM y otro bloque de senadores compuesto por un senador del reformista y de otro partido que fueron aliados. Entonces, la discusión era, bueno, ellos son dos, pero por este lado hay otros dos. Entonces, ambos tienen la misma cantidad de senadores. ¿A quién se debe de seleccionar? Y quedó claro que la segunda mayoría era en función de los votos que habían obtenido los partidos en las pasadas elecciones, en las últimas elecciones, y por esa razón es que se escoge a José Paliza como miembro del Consejo en el 16. Señor. Ratificado esto por el actual senador Santiago José Zorrilla, quien dijo, yo creo que está muy claro saber que la segunda mayoría la ostenta el PRM,
aquí en el Senado y en la República Dominicana, con la cantidad de votos que obtuvimos en las elecciones pasadas. O sea que queda claro que los precedentes del Senado, no solo por esto, sino por un informe que rindió la Comisión de Justicia del Senado en el mes de noviembre, dice claramente que la segunda mayoría se determina por los votos. Y en ese sentido, cito, le corresponde a un senador del PRM la representación senatorial conjuntamente con el presidente del Senado en el Consejo de la Magistratura por constituir dicho partido la segunda mayoría electoral. Eso fue en el 2016. Eso fue en el 2016, el informe de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos del Senado. O sea que el PRM... 2 de noviembre del 2016. O sea que el PRM en el 2016 favorecía que la segunda mayoría era por votos. Claro, y el mismo Paliza lo dice en el acta. Lo dice en el acta. Y entonces, en el informe de la comisión, aparte de eso, dice que el Senado de la República, conforme los certificados de elección de la Junta Central, quedó compuesto políticamente para el periodo constitucional 2016-20 de la siguiente manera: tantos senadores de tal partido, tantos senadores de tal partido y tantos senadores de tal partido. Entonces, ¿qué dicen? Conforme a los certificados de elección. Queda totalmente claro por parte de ese Senado en ese momento de que la segunda mayoría se determina en función de las elecciones. Pero vámonos a hoy, a este año 2020. Ajá. ¿Qué dijo la Cámara de Diputados ayer en el Constitucional cuando nosotros estábamos conociendo la audiencia donde pedimos el desistimiento de la instancia, no de la acción, sino de la instancia? La Cámara de Diputados... ¿Por qué ese desistimiento? Porque nosotros y la diferencia entre desistir de la acción y desistir de la instancia, para entenderlo mejor. Muy bien. Cuando tú haces un desistimiento de la instancia, tú prácticamente lo que estás diciendo es: yo me reservo mi derecho a accionar de forma directa en inconstitucionalidad en otra etapa, no en este momento. Eso es básicamente. Te estoy pidiendo que archives el caso hasta tanto se produzca una decisión que puede impactar lo que vas a conocer. Y por esa razón nosotros ya le habíamos pedido que se desistiera a los fines de dar la oportunidad que el Senado cumpla con la Constitución y seleccione a quién debe ser el representante de la segunda mayoría. Entonces, ¿qué ocurre ayer en esa audiencia? La Cámara de Diputados, en su opinión de conclusiones que la deposita, dice, y me voy a referir básicamente a dos párrafos. Dice en el artículo 4.6, en la página 13, cuando habla de el partido o bloque de partidos diferentes a los presidentes de las cámaras y que ostenten la representación de la segunda mayoría, dice lo siguiente: de lo anterior se infiere que el pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, en las elecciones del 5 de julio para escoger al presidente, vicepresidente, a los senadores y a los diputados, decidió votar de una manera libre y democrática por el candidato del PRM, Luis Abinader Corona, para que sea el presidente de la República. Y además otorgarle a esa organización política la primera mayoría en el Congreso Nacional, pero también votó en las urnas para que la segunda mayoría la ocupara el accionante, o sea, nosotros, ante ese tribunal, el accionante, Partido de la Liberación Dominicana, por el nivel de votación obtenido. Eso dice la Cámara de Diputados que preside el PRM con Alfredo Pacheco. O sea, no hay discusión de que la segunda mayoría no tiene nada que ver con una lectura simplista
del artículo 178 y de contar en términos de números a los senadores, porque ese mandato viene dado del soberano, que en el artículo 2 dice que es el pueblo dominicano. Y de ahí es donde se configura el elemento de la representación de la segunda fuerza política. Pero la Cámara de Diputados va más allá, discúlpame. En ese mismo documento dice que de esa manera resultaría contraproducente y contrario a los principios de la soberanía popular y la democracia representativa. Ojo, oigan esto. Interpretar que un partido político minoritario, de acuerdo al porcentaje que obtuvo en las elecciones del 5 de julio, pueda representar a la segunda fuerza política en el Congreso o en una de sus cámaras. O sea, la Cámara de Diputados dice, el pueblo votó para que el PRM sea la primera mayoría, pero también votó para que el PLD sea la segunda mayoría. Y aparte de eso, dice, sería contraproducente y contrario a la soberanía popular y a la democracia representativa interpretar que un partido minoritario, por los votos que sacó en las elecciones, vaya a querer representar la segunda mayoría. De hecho, ya el Partido Revolucionario Moderno ha señalado que la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en la persona de su presidente. Y ya la Fuerza del Pueblo, de hecho, le dio hasta nombre a quien lo va a representar ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el senador de Hermanas Mirabal Bautista Rojas Gómez. Teniendo esa situación ya ahí, ¿qué podría hacer el PLD para evitar que se concretice? Mira, antes que yo responderte eso, que lo voy a hacer, yo quisiera saber entonces por qué el hoy presidente del PRM, en el 2016, estas son sus palabras. ¿Por qué razón él dice que la mayoría la determinan las urnas, no un cuarto frío, no una comisión o el análisis en una oportunidad interesada de un grupo? ¿Por qué se contradice? ¿Por qué la incoherencia? ¿Por qué el cambio de postura? ¿Será porque una cosa es con guitarra y otra es con violín? Realmente no han mostrado más, desde que han asumido, no han mostrado más que improvisación e incoherencias, porque eso que él ha dicho es una incoherencia mayúscula, es una falta de responsabilidad, porque aquí están sus palabras y están todas las publicaciones que muchos de los hoy funcionarios del PRM hicieron sobre que se respetara la segunda mayoría, porque ellos habían sido el partido que había quedado con más votos luego de la primera mayoría. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, realmente yo quiero esperar a ver, porque una cosa es lo que decida ese hoy presidente de ese partido y otra cosa es lo que decidan los 32 senadores. Yo creo que los senadores van a cumplir con el mandato de la Constitución. La Constitución es clara y habla de bloque de partidos que van aliados a las elecciones. ¿Quién fue el candidato de la Fuerza del Pueblo en Santiago? Yo les pregunto, ¿quién fue? El hoy presidente del Senado. Entonces no es posible que la Fuerza del Pueblo tenga un senador distinto al del presidente del Senado, que represente al bloque de partidos distinto. Y lo que han querido decir que los bloques de partidos son los que están en el Senado, entonces, ¿por qué razón hay un bloque de partidos individual en el Senado? Porque ellos fueron juntos a las elecciones. José, ¿sí? Pero del presidente Fernández dice que es un tema de aritmética, que eso es suma y resta ahí en el Senado. ¿Quién tiene más? Eso es una burda manipulación de él. Él sabe bien que eso no es así. No es una simple aritmética. A mí lo que me da pena es ver que gente que se supone viene a transformar la política, la actividad política, tengan las mismas prácticas que tanto había criticado durante décadas de los supuestos dinosaurios. Porque cuando el hoy PRM, que está compuesto por gente joven y por gente que supuestamente viene a renovar la actividad política. ¿Es que eso no es un problema del PRM? ¿Es un problema de ustedes y Fuerza del Pueblo? No, claro que es un problema del PRM. Es un problema del PRM decide ahí. Porque el presidente del PRM es el que dice de una manera simplista e incoherente hoy
que es con un simple conteo de senadores, cuando en el 2016 estaba llorando diciendo que eran las Esta es la urnas. opinión de Paliza, pero el pleito es de usted y de Leonel Fernández. No, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, Orlando? ¿Tú sabes por qué, La primera Orlando? mayoría está muy clara. ¿Cuántos senadores tienen ustedes, Orlando? ¿Cuántos senadores tienen ustedes? 18. Entonces, ustedes son los que deciden. Ustedes son los que van a decidir. Sí, pero junto oye, con otros. pero Entonces no es un problema, no es su problema son ustedes y sus amigos, sus viejos amigos. No, nosotros no tenemos que resolver ningún problema. Lo que nosotros exigimos es que se cumpla con la Constitución, que no se viole la Constitución y que no se viole la institucionalidad. Que el PRM no viole la Constitución. Que nadie viole la Constitución, nadie, no solo ellos. Es que nadie debe violar la Constitución. Entonces, lo que ayer fue bueno para ti, hoy no puede ser malo para mí. Si violar la Constitución hablar de nosotros no puede ser, porque lo que tienen expertise en eso son otros. Bueno, ahora, yo no sé, pero en caso de que se seleccione a alguien que no sea del PLD, están pisoteando la Constitución. Tu tocayo, La Luz, que él me escucha, o sea que si voy a distorsionar lo dicho por él, él me corregirá. Utilizó otro argumento más allá de la Constitución, más allá de lo legal. Decía que el PLD no tiene autoridad por todo el tiempo que tuvo tuvo el control de insistir permanecer en el Consejo. ¿Fue así, La Luz, más o menos lo que dijiste? Bueno, yo lo que digo que la prioridad del PLD no es ese Consejo, porque en ese Consejo se hace lo que diga el presidente. O sea, lo hizo Leonel en 12 años, lo hizo Hipólito en 4, lo hizo Danilo en 8. Entonces, en ese Consejo se va a hacer, como bien decía Orlando, la mayoría del PRM se va a imponer y van a hacer lo que quiera el PRM. Entonces, ¿qué busca el PLD en ese ambiente? Nada. No creo, yo no creo, ahora, yo no creo. Espérate, déjame decirte, Marilena me pidió la... Entonces, yo lo que digo es que la prioridad ahora del PLD es conectar con la sociedad otra vez y hacer su congreso interno y renovar su liderazgo y sus instituciones internas. Ese es el foco. Esto es una discusión sin defender sus derechos, para nosotros no tiene ningún valor. Además, yo también dije que una vez que se instaló la comisión organizadora, todas las autoridades del PLD cesaron en sus funciones. Nadie puede hablar a nombre del PLD porque el PLD, la autoridad que tiene es la comisión organizadora del Congreso. Si alguien quiere hablar a nombre del PLD oficialmente, nosotros tenemos que empoderar. Es así, José. Vamos a escuchar. No se puede tomar ninguna decisión administrativa, no se puede tomar ninguna decisión política si la comisión organizadora. Perfecto. Si la comisión organizadora no lo empodera. Vamos a escuchar a José a ver lo que piensa tu tocayo de lo que tú acabas de decir. Adelante, José. Dantes. Sí, mira, yo realmente pienso totalmente distinto. Creo que hay un rol que sí debemos ahí jugar. Si nos lleváramos de eso, entonces ni los senadores, ni los diputados, ni los alcaldes, ni nadie que fuera de nuestro partido debería estar cumpliendo con su función, sino tratando de reconectar con la sociedad pura y simplemente. Sería como tú no poder ni caminar ni masticar chicle de manera simultánea. No, es otra cosa, no, eso es lo que tú estás diciendo. Claro, pero es un senador que va a estar como empleado público. Es un senador que va a estar como empleado público en un órgano colegiado donde se van a seleccionar a miembros de las altas pero ya cortes. Nosotros cogimos nuestro vocero. Ya nosotros cogimos nuestro vocero y nuestro bloque. Vocero al Senado, pero el miembro de la segunda mayoría al Consejo no se ha seleccionado. Y es nuestra responsabilidad como partido. Sí, pero eso lo tiene que decidir la comisión organizadora. Es la única instancia en el PLD. De hecho, toda la decisión que se tome fuera de esa comisión. Pero la comisión es la que decide eso, José. Un valor. José, es un tema que se va a decidir en el Senado y ahora hay una situación de opinión pública. No puede hacerlo, Julio. No estamos defendiendo la institucionalidad. Pero yo no sé cómo tú pretendes que un partido no defienda su derecho. Sí, ¿quién ha dicho que no? Bueno, pero es lo que tú estás diciendo, ahora, que no lo deben hacer. Diciendo que si a una decisión que no lo deben hacer. Organizadora sí.
Pero bueno, la comisión es el Congreso. Es una decisión, José, que se toma en el Senado de la República. Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana son los que están fijando la posición en el Senado. Bien. Bueno, pero entonces el día en que se lleva la decisión, entonces, ¿qué tú quieres, José? En el Senado, la pregunta es a ti, ¿qué tú quieres? ¿Que se le deje solo, que el PLD lo deje solo a sus senadores? Como el PLD está ocupado de su Congreso, que lo deje solo reclamando un derecho. Que el PLD pierde más en ese debate que lo que gana. Bueno, pero porque el tiempo lo que tiene que hacer el PLD es preguntarse por qué perdió y conectar con la sociedad. Pero lo primero, ese es tu parecer, José La Luz. Lamentablemente, bueno, pero yo te estoy, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Yo no te estoy hablando solamente como José La Luz. Yo te estoy hablando como el representante del comité central en la comisión organizadora. Muy bien. Con un voto que nunca. Y yo te hablo como secretario. Ojo con eso. Muy bien, ¿cuánto me alegro? Entonces, yo soy de la comisión organizadora y nosotros no hemos empoderado a nadie para que hable de eso. Pero si a eso vamos, entonces, el comité político que se reúne todas las semanas tampoco se pudiera reunir. Si tú no lo empoderas, no, el comité político, no es así, el comité político terminó cuando nosotros empezamos. Ahora, nosotros ¿por qué razón se siguen reuniendo y siguen tomando decisiones? O sea, tú eres parte de la estructura jurídica del PLD. ¿Tú crees que institucionalmente eso es correcto? ¿Tú? Yo, sí, claro que sí. Porque eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto porque las instituciones no se mantienen acéfalas. Independientemente de que no hay, Julio, no hay ningún es que no hay vacío. Es que no hay vacío. Es verdad. Yo creo que no estamos desviando de la discusión que ustedes querían tener. Es que la comisión organizadora es para asuntos del Congreso. Oye lo que voy a decir, entonces, repito, nadie puede hablar a nombre del PLD. Ni tomar decisiones a nombre del PLD, porque el PLD no tiene autoridad que no sea la comisión organizadora. Tú estás objetando que el PLD salga. Bueno, pero tú estás objetando que el PLD salga a los medios a defender su derecho. Léetelos bien, cesan los órganos. Pero eso es increíble. El presidente no cesa. El presidente no cesa. El secretario. El presidente del partido no cesa. Y oye, no te sientas agredido. El secretario general no Mira cesa. que yo no había participado, porque yo te estimo muchísimo. Ahora. Y yo a ti. Yo tengo una posición institucional. O sea, yo no tengo una posición personal, es institucional. Yo también. Queremos un PLD de verdad. Nuevo. Pero José, este programa promueve la institucionalidad. El problema es que tú tampoco puedes hablar. Es que tampoco tú puedes hablar como la comisión, porque tendría que hablar la comisión. Tú no puedes hablar tampoco. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero tampoco. Incluso yo digo que incluso yo lo que estoy diciendo es que nadie que no esté empoderado, porque si nosotros llamamos a Dantes ahora mismo, la comisión. Es que Dantes es el encargado. Dantes es el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Hasta que el PLD hasta que el PLD coja otro, él es el que tiene. Entonces tiene autoridad. Entonces, ahora que yo propongo. Ve acá, yo propondría a la comisión que llamemos a José Dantes. Una pregunta racional. Una pregunta racional. ¿Qué pasó ayer en el Tribunal Constitucional? Que el PLD no tuviera representación jurídica ahí porque tiene que esperar que acabe un Congreso. Llamamos a nuestros senadores y llamamos a José Dantes. No. Y la comisión organizadora los empodera. Revisa esa posición para que en el PLD. Eso sí es correcto. Revisa esa posición. Revisa esa posición para que en el PLD no se interprete que tú, en un momento en que ese partido está defendiendo sus intereses, te opones a eso. No, yo lo que no quiero que la institucionalidad de mi partido se siga debilitando. Pero eso no debilita la institucionalidad de su partido. Eso no lo debilita. ¿Por qué tú crees que el Comité Central me cogió a mí ahí? Por mi posición crítica. ¿Qué tú quieres? ¿Que claudique ahora?
Perfecto, pero no quiere decir que tú tengas la razón en todo. No quiere decir que tú en todo tengas la razón. En eso tú no tienes la razón. Porque un partido tiene que defender sus intereses. Y punto. Yo voy a proponer en la comisión que te empoderemos. Y una vez que nosotros te empoderemos, tú puedes a discutir ese tema. No me mientras tanto no vaya. En términos personales, tú no puedes. Mientras tanto dejen al PLD acéfalo en los tribunales. No lo representen. Mientras tanto. Lamentablemente yo tengo un mandato y yo cumplo con mi mandato. Si tú tienes un mandato, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo tengo que aprobar ahí todo lo que se decide. Tú no, la comisión, José. La comisión. Tú no lo aprobas. Que tú eres parte de ella. La comisión. ¿Cuánto tiempo tú eres miembro de la comisión? La comisión completa. ¿Hace cuánto tiempo tú eres miembro de esa comisión, José La Luz? No, es que esa comisión, esa comisión ¿Hace cuánto? Pero dime, contéstame. El domingo cumple un mes. El domingo cumple un mes. Está bien. Yo estoy apoderado de esto desde antes de la comisión. Pero y la comisión conoce los trabajos. La comisión se completó. Oye, es que la institucionalidad del PLD cambia a partir de un mes. Y se queda céfalo. A partir de que el comité central empodera a la comisión. Bueno, señores, qué interesante discusión, pero bueno. Gracias. Un comentario. Es que la puerta retuerce el rabo, ¿verdad? Un comentario breve. Ok, adelante. Dice mi querido amigo y colega de diputado Omar Fernández en el podcast de Julio Pelliccioni que el lunes revisen las primeras planas, que va a haber un cruce importante del PLD a la Fuerza del Pueblo. Míralo ahí. Eso es lo que buscan, que nosotros nos sigamos dividiendo. Eso es lo que busca este debate, que la familia del PLD se siga dividiendo. Orlando. Y el PLD guisando con su dama. Orlando, José, ibas a decir algo, José Dante. Para que tú me le puedas preguntar a él si esos que van a ir el día lunes son la cuarta o son la quinta vez que se van a rejuramentar. Bien, señores, muchas gracias a José Dantes, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, hasta que el PLD no escoja otro secretario de Asuntos Jurídicos, que las instituciones no quedan acéfalas. Entonces, no es ningún colmado, ninguna pulpería. El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, empoderado para esos fines. Entonces, José, diario lo hago, José. No lo puede hacer. Ahora, yo voy a proponer que te empoderemos. Bueno, pero tú lo vas a proponer tarde, pues ya está empoderado. Estoy empoderado por las mismas instancias que te han empoderado a ti. No hay más instancias ya. Pues gracias, José. Gracias, José. Gracias a los dos, José. La verdad dice que no es más. Gracias a los dos, José. Gracias a todos. Aquí te veo, José La Luz. Aquí te veo. Buen fin de semana para todos. Bye. ¿Cómo que buen fin de semana? Ya se terminó esto sin llamada. Pero claro. Cambio fuera.